Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso todos juntos te invito a que oremos diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre compartiremos tu palabra. Juan 14, 26, que siempre os digo, dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Según las Sagradas Escrituras, ¿de quién tengo que tener cuidado? Y nos dice en 1 de Timoteo, está la respuesta que lo vamos a usar como base. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor: ten cuidado de ti mismo. Atento, queridos hermanos. La Sagrada Escritura nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Es palabra del Señor y le doy gloria a su hermosa palabra, queridos hermanos. Gracias, Padre Celestial. Y también, por supuesto, a partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí, como siempre. ¿Cómo vamos a titular esta enseñanza? Esta enseñanza la vamos a titular: cuídate de ti mismo. Así, cuídate de ti mismo. ¿Y del vecino? No, cuídate de ti mismo. ¿De mis enemigos? Cuídate de ti mismo. ¿Tengo que tener cuidado de Satanás? Cuídate de ti mismo. Si ya el Señor te hizo más que vencedor. Tener a Satanás debajo de tus pies. Las decisiones para bien o mal están en vos. Ten cuidado de ti mismo. Entonces, cuídate de ti mismo. Es un consejo espiritual que el apóstol Pablo le está haciendo a un hijo espiritual. A un hijo espiritual llamado Timoteo. Que hoy vamos a saber qué significa ese nombre. Pero ¿qué le termina diciendo? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y este es un tema delicado, porque ¿cuántas personas predican en esta radio? ¿Cuántas personas escuchan del otro lado? ¿Cuántas personas se congregan y hay alguien, un ministro, que está al frente, ya sea con un micrófono, con un megáfono, con lo que vos quieras? Y de repente, hace tiempo que te escuchan. ¿Hace cuántos años? Para poner un ejemplo. Si uno investiga las denominaciones en distintas áreas, ¿hace cuántos años que escuchamos que es así? Por ejemplo, podemos decir que la verdadera iglesia es la de Testigos de Jehová. ¿Hace cuántos años que escuchamos eso? ¿Es así? ¿No es así? También decimos que la verdadera iglesia es la católica apostólica romana. ¿Cuánto tiempo venimos escuchando eso? Escuchamos decir que la verdadera es la evangélica. ¿Cuánto tiempo venimos escuchando eso? Ah, no, es la bautista. ¿Cuánto tiempo venimos escuchando eso? No, perdón, pastor, en realidad es la Pentecostés. ¿Cuánto tiempo venimos escuchando eso? ¿Y cuántas más se van a agregar hasta que venga el Señor? Lo cual significa que la mayoría de los títulos se olvidaron de leer Juan 14, versículo 6. Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por lo tanto, no se trata de la denominación, ni del título, ni del cartel, sino quién es el camino. ¿Quién es el camino para llegar al Padre? ¿Quién es el que ha dado la vida por nosotros? No ha dado la vida por nosotros la Iglesia Católica. No ha dado la vida por nosotros la Pentecostés. No ha dado la vida por nosotros la Evangélica.
no ha dado por nosotros la vida al testigo de Jehová. Solamente todos son voceros con sus aciertos y desaciertos, errores y no errores. ¿Puede haber márgenes de errores? Sí. ¿En quién? En las personas que predican. Pablo le está diciendo que tenga cuidado de ti mismo a Timoteo, porque Timoteo era un teólogo jovencito que predicaba la palabra, había sido instruido de su niñez, dice todo lo que leemos de Timoteo. Una persona preparada que tenía sus altibajos, sus luchas, sus ataques que le daban, porque estaba trabajando para el Señor. El apóstol Pablo, que tiene más experiencia, le da este consejo: ten cuidado de ti mismo. Cuando habla de la doctrina, está diciendo, hay que tener cuidado porque tenemos que mantenernos con la verdadera doctrina, que es la de Juan 14, 6. Solamente mostrarles al Señor que el camino es Jesús, es Yeshua. No hay otro camino. No es el camino de la Pentecostés. La Pentecostés solamente es el cumplimiento de la promesa de las lenguas, que son idiomas que se derramaron en cada uno de los apóstoles para predicarles a las naciones, y en el mismo capítulo dice que cada persona le oye hablar en su propio idioma. Es el nacimiento. Cuando uno lee Hechos capítulo 11, ahí nace, no es que nace, muchos dicen que nace, no, hay por primera vez en Antioquía, son llamados cristianos, es el único lugar que dice la Biblia, utiliza la palabra cristiano, por primera vez son llamados cristianos en Antioquía. O sea, nada que ver ni con la católica, ni con la pentecostés, ni con la evangelista, ni nada que ver. Entonces, ustedes me pueden decir, del otro lado están escuchando, che, pero yo voy a tal denominación. Yo voy a tal denominación. Pastor, ¿y la de usted cuál es? Mi ministerio se llama Somos de Yeshua el Salvador. ¿Por qué? Porque la palabra Yeshua no tiene variantes de significado de otros nombres. Es el original. Sin embargo, la palabra Jesús tiene otros variantes porque es del griego y tiene muchas interpretaciones. Entonces, cada país, cada nación tiene un nombre de Jesús. En China tiene un nombre, en Japón otro nombre, en Brasil otro nombre, se agregan algunas vocales, consonantes, pero en el hebreo no hay derivados, sino que es el nombre sobre todo nombre. Entonces, yo no puedo decir que soy, porque acá viene el tema. El grupo pastoral, que son grupos de amigos, como los grupos de políticos, es como decir, yo no me junto con los de River, yo no me junto con los de Boca, ni con los de Independiente, ni por el Atlético de Tucumán, como yo soy tucumano, y otros dicen, yo soy San Martín, yo soy atlético. No. Entonces nosotros no tenemos que buscar, como dice la palabra en Lucas 6, cuando los hombres hablen bien de vosotros mismos. O sea, grupo de gente hablando, codeándose. Querido, ¿cómo anda, querido pastor? ¿Ha ido a la reunión que hemos hecho en donde nos han dado el título, nos han dado el registro, el carnet? Y empezamos ya con las manipulaciones y con estos tipos astutos que se meten a querer manejar. Hay congregaciones, quiero que sepan, hay ministerios en la Argentina y en el mundo que están manejados por determinados secuaces, que son 3, 4 personas vividores, que viven a los pastores, le dan... Es como los chinos, ¿viste los chinos? Los chinos, para que no le vayan a robar, tienen que asociarse con determinados secuaces que dicen, mira, te vamos a dar protección. Me acuerdo que yo tengo un amigo pastor, no me voy a dar el nombre. Pastor, tenemos que ir a tal iglesia, dice que nos va a dar cobertura, paternidad espiritual, tenemos cobertura en el ministerio. Sí, le digo yo. Pero yo tengo a mi Padre Celestial, le digo. Ahora, ¿hay que tener paternidad? Claro que sí. Acá estamos hablando del apóstol Pablo, que es padre espiritual de Timoteo. Entonces, en cada denominación que vos tenés personas, por ejemplo, yo tengo exactamente 4 diáconos. Y entonces están los diáconos, están los líderes de alabanza, están las personas que están preparadas para distintas áreas según los dones, porque hay que ver 1 Corintios 12, según los dones que tenga cada uno, y en esa área prepararlos. Entonces hay una paternidad. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vosotros. Está sujeto a ellos. O sea, ¿existe un orden? Claro que sí. Lo que no se acepta, y lo que yo particularmente no acepto, son a estos secuaces que se han metido en los ministerios a querer manipular
a determinadas gamas de pastores. Por ejemplo, ¿cómo es la manipulación en la Iglesia Católica? La manipulación es que solamente desde el Vaticano se deriva la orden a todo el mundo. Hoy solamente se lee, por ejemplo, Marcos 6. Entonces vos vas a todas las denominaciones de todo el mundo de esa iglesia y ese día se lee Marcos capítulo 6. Y si yo soy un sacerdote de esa denominación y digo, no, pero el Señor me marcó que tengo que leer Juan 14. No, la orden es ¿de quién? De alguien que está, del papado. O sea, ten cuidado de ti mismo, para que te salves a ti mismo y a los que te oyen. O sea, de repente yo siendo el Papa, levanto una esfinge de la Virgen, la nueva Virgen, que ahora hay una nueva provincia, hay un nuevo país, ahora lleva el nombre de ese nuevo país. O sea, nace una nueva diosa. Porque yo vivo en Santana, por ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que se llama el pueblo que vivió en Santana? Por la Virgencita de Santana. ¿Qué? Sí. Entonces, si nace un nuevo pueblo que se llama... mira, hemos inaugurado un barrio que se llama Pichulín. Bueno, la Virgencita de Pichulín. Ahí está, vamos a la capilla de Pichulín. No tiene que ser Pichulín, femenino, Pichulina. Bueno, perdón. Sé que esto puede traer, estoy siendo alegórico, porque yo sé quién es la verdadera madre del Señor. Y la misma verdadera madre del Señor dijo en Juan 2:5, hagan lo que mi hijo les dice. Nunca dijo, hagan lo que yo quiero, hagan lo que mi hijo les dice. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque si alguien me está escuchando, puede estar en una trampa. ¿Por qué puede estar en una trampa si yo no soy un buen ministrador? Lo voy a leer. En Lucas capítulo 6, tomen nota, Lucas capítulo 6, y vamos a leer en Lucas capítulo 6 el versículo 39, y miren qué peligroso que es. Dice así, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Y qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo, porque los que te oyen pueden ser perdidos también si vos haces mal las cosas. ¿Y qué dice acá el versículo 40 de Lucas 6? El discípulo no es superior a su maestro. Claro, Timoteo no era superior a quienes los instruían, ni Pablo era superior al mismo Dios a quien él perseguía para destruirlo. Porque Pablo ahora es consejero de Timoteo para que predique sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Timoteo era un gran conocedor de la ley, podía caer en la trampa de volver, como en este tiempo todavía muchos que están queriendo avalar la ley, cuando el tiempo de la ley finalizó con la muerte de Cristo, ese cumplimiento de la ley. O sea, el cumplimiento de la ley, el fin de la ley es Cristo en la cruz y punto aparte. A partir de ahí andamos por fe, según las promesas hechas a Abraham. Para eso ya hay que estudiar todo el Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 25 para entender todo lo que pasó con Abraham. Pero si una persona no ha sido instruida sobre el tema de Abraham, no puede andar por fe, porque el padre de la fe es Abraham. Entonces el discípulo no va a ser superior a su maestro. Más todo aquel que se deja, más todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Significa instruido, enseñado. Por eso Juan 14:26, que siempre os digo que dice, y el Espíritu recordará todo lo que yo os he enseñado. O sea, si no hay una enseñanza previa, no puedo yo agarrar el micrófono, no puedo soplar, hacer botella, porque puedo estar llevando a muchas almas a la perdición por algo que se me manifestó. Yo puedo hoy venir y decirle, ¿sabe que tuve un sueño, queridos hermanos? Y el Señor me dijo cuál era la verdadera iglesia. ¿Quiere que le digan cuál era la verdadera iglesia? Primero vamos a poner, ¿qué? No hables mejor. Ya le voy a decir cuál es la verdadera iglesia. Me lo mostró el Señor en sueño, ¿eh? ¿Ah? Dice el tucumano. Y de repente el tipo se le dio y nació una nueva denominación, porque se le dio a él que tuvo una visión. ¿Y la Escritura qué nos dice? Nos dice que ni aun si un ángel viniera y nos dijera que hay otro tipo de evangelio el cual podemos predicar, no le crean. Sea anatema todo aquel que hable diferente a lo que está estipulado a través de las buenas nuevas. Porque las buenas nuevas es evangelizar. Entonces, Él viene a traer las buenas nuevas para salvación. Entonces, todos nosotros tenemos un llamado para evangelizar a las personas, para que tengan esa vida eterna con el Señor. Ahora,
cuando volvemos a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyen. El Señor reiteradas veces en los evangelios le dijo a los escribas y fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados, que ni entran ni dejan entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya habían convertido a la ley de Moisés en doctrinas. Ya había doctrinas e incluso había trampas. Había trampas que estaban relacionadas incluso con el matrimonio. Ya repudiaban a la mujer, pero para repudiar a una mujer, según la ley de Moisés, había que apedrearla. Entonces era fácil deshacerse de una chica que de repente decía: esta ya la usé, ya no la quiero. Y vos solamente, todo eso está escrito en Mateo 19. Vos solamente decías, bueno, esta chica no era virgen, y seguramente sí era, pero como vos eras una persona de buena posición económica y le pagabas a los sacerdotes levitas, le pagabas, y como toda trampa, como todo lugar con la plata, no vamos a decir baile al mono, sino que se hace injusticia, porque es una injusticia lo que hacían. Entonces el Señor, como viendo que ya es Dios, sabía que habían hecho tantas injusticias, Él le dice: el que repudia a la chica que es repudiada y se casa con otro, comete adulterio. O sea, en pocas palabras, lo jodió. Como diría el Tucumán, lo jodió. Porque si vos la repudias a la chica por más plata que tenga y te casas con la otra, comete adulterio. Y la repudiada, si hace lo mismo, también comete adulterio. Todo eso lo dice el Señor en Mateo 19. Vamos a ir a dónde está. Porque también, esto que estoy hablando, queridos, Mateo 19, versículo 9. Pero voy a ir hasta ahí para que ustedes que están en su casa, que están tomando nota. Y yo os digo, dice el versículo 9, que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación, es decir, que haya tenido sexo antes del matrimonio, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, que no tiene escapatoria por ningún lado. Entonces, todo esto, ¿qué pasa en este tiempo? ¿Qué pasa en este tiempo? Porque a Timoteo, que le dice que sigamos las enseñanzas, le está diciendo Pablo a Timoteo del Señor. Entonces resulta que yo no puedo dejar a mi esposa y tomar otra esposa, porque hago adulterio, si está viva. Por eso en 1 Corintios 7 dice que el que es viudo o viuda puede tomar esposo o esposa. También hay un texto que el que todos lo han tomado como que es prácticamente como una trampa, no por culpa de Pablo, sino por lo que tuercen las Escrituras. Es el texto en donde si tienes un esposo que no es creyente y te estás llevando mal, pero él es no creyente, dice que te podés separar, pero dice del no creyente. Pero si somos nosotros creyentes, no nos podemos separar, dice la Escritura en el mismo capítulo de 1 Corintios 7. Ahora, ¿por qué nosotros los creyentes no podemos separarnos? ¿Y por qué la otra persona se puede separar? Sí, hace una pausa con el no creyente, pero si ese no creyente va y toma otra esposa, hace adulterio. Y si la mujer no creyente, que por ese texto cree que se puede casar con otro, como estamos viendo que hay pastores que se recasan hoy en día, también comete adulterio. Todo eso le estaba queriendo decir Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque hay hombres de Dios que empezaron a avalar la separación. Empezaron a avalar que se pueden recasar. Por eso que el Señor, que dijo en Mateo 24, desde el 37 al 39, hace un enfoque que como en los tiempos de Noé será la venida del Señor, y se daban en casamientos y en casamientos. Es decir, está haciendo tal que ya era viva la pepa. O sea, hacemos lo que queremos, total, el sacerdote, total, el pastor, total, ellos son los que saben, me dijeron que lo puedo hacer. Hay gente que lo dice así tranquilamente. Por supuesto, no sabe la consecuencia. Hubo personas que dejaron de congregarse en mi congregación por lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque están recasados o tienen otra. Vos les hablás y dicen: no, pero ¿está viva todavía tu esposa? Sí, está viva, pero bueno, insoportable. Ni me cocinaba. Y la mujer dice: no, es un borracho, hasta me pegaba. Porque así del término, ¿cómo voy a estar con un golpeador? Bueno, entonces ahí vemos que esa casa fue construida no sobre la roca. El matrimonio no está sobre la roca, según Lucas capítulo 6, del 46 al 48 hasta el final. Vemos que
49 termina diciendo que el que no está construido sobre la roca cae, pero todo aquel que construye su vida, tanto en el matrimonio, en cualquier área, sobre la roca, ¿qué va a hacer? Van a venir los problemas. No es que no hay problemas matrimoniales. Ahora pregúnteme, pastor, ¿usted tiene problemas con su esposa? ¿Qué? Ahí te contestaron. Todos tienen problemas con sus esposas, tanto viceversa. Todos tienen problemas. Claro que sí. Pero ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Encomendar, Salmo 37, al Señor tu causa, tu matrimonio, tu vida, confiar, y que Él va a hacer. Muchas veces queremos cambiar a nuestro esposo o a nuestra esposa. No, vos no vas a cambiar a nadie. No tenemos la facultad de cambiar a las personas. Ah, no, pero yo llevé un psicólogo y cambió. El psicólogo lo cambió. La psicóloga lo cambió. Sí. No, tampoco. Esa es una terapia que va a durar. Mira, ¿ustedes sabían que los psicólogos tienen que buscar otro psicólogo? Y en realidad todo termina en el psiquiatra, porque es imposible. Solamente Dios es el que tiene el poder, es el alfarero, el que tiene la capacidad para cambiarnos y moldearnos para que seamos nueva criatura. Nadie más. Nosotros solamente somos voceros que podemos darte consejos, pero la palabra es la viva. La palabra es la viva y eficaz, lo recalcó el apóstol Pablo en Hebreos 4:12. Es la viva y es la eficaz. Entonces, queridos hermanos, nosotros yo particularmente tengo que saber qué significa la palabra del griego de ti mismo. Investigando qué significa esta palabra de ti mismo del griego, se pronuncia como Seutou. S-E-A-U-T-O-U. Seutou. Que se debe pronunciar como, pueden, quizás digan, Seutou. 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 De toda la forma que vos quieras, no es lo más importante. Acá lo importante es lo que sí significa para nosotros. ¿Y qué indica esta palabra para nosotros de ti mismo? Indica acción sobre el propio sujeto. Acción sobre el propio sujeto, individuo. Una atención a sí mismo en la vida espiritual. Es prestar atención a uno mismo en la vida espiritual. Entonces el apóstol Pablo, lo que le está diciendo a Timoteo, tiene que prestar mucha atención en lo que estás haciendo, en lo que estás predicando. Tené cuidado cómo te manejas cuando hablas sobre la ley de Moisés. Tené cuidado cómo le vas a hablar a los gentiles y cómo le vas a hablar al que está siguiendo la ley. Porque no es lo mismo predicarle a un hebreo, a un judío, a alguien de la tribu de Judá, que predicarle a un gentil. No es lo mismo. Porque ellos están basados en la ley de Moisés, en los 613 mandamientos, están basados en una doctrina también que le impusieron los levitas en ese tiempo. Por lo tanto, es diferente la forma de predicarles a ellos. Yo siempre lo resumo con Isaías 53 para los judíos. Punto, se acabó. Ahora, un gentil. ¿Cómo le puedo predicar a un gentil? Porque el gentil directamente nunca, nada, cero de Dios. Como los romanos que mataron al Señor. Por eso es que el Señor de la cruz, referente a los romanos y no a los judíos, ni a los hebreos, ni al pueblo de Judá, de las 12 tribus, les dijo, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Porque verdaderamente los gentiles no sabían lo que hacían. Lo que pusieron los clavos, no sabían lo que hacían. Ellos no sabían. Pero Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, ellos sí sabían, pero mataron al Mesías, al que ellos predicaban. Eso es algo completamente fuerte. Ahora, ¿qué significa el nombre Timoteo? Timoteo del griego significa, se puede pronunciar o escribir como Timoteos, pero se divide en dos, se divide en time y en teos. Es time, teos, dividido, pero junto es Timoteos. ¿Y por qué? Tengo que explicar que time no lleva la O, porque del griego timo está relacionado con derivantes a timón. En cambio, time significa honor o estima. ¿Sí? Honor, estima. Y la palabra continuada separada, que es teo, significa Dios. Entonces, vemos acá que en resumen, el que honra a Dios, o honrado por Dios, eso significa Timoteo. Y a él se cumple lo que él hacía.
Él honraba a Dios, trabajando para Dios, poniendo su vida para con Dios. Siendo muchacho joven, se dedicaba a ministrar, aún habiendo podido haber seguido las enseñanzas rabinas en el área del judaísmo. No, tanto Pablo, pero Pablo a la fuerza, porque el Señor le salió al encuentro en Hechos 9, lo volteó porque perseguía a la iglesia cristiana. Sin embargo, Timoteo no. Timoteo es un hijo espiritual que, si bien tenía conocimiento de la Torá, del Pentateuco, él decide tener el conocimiento de las buenas nuevas. No se olviden que cuando Pablo hablaba a Timoteo y a Tito, no existían todavía los evangelios que nosotros tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos. No existía el evangelio según Mateo, según Lucas, según Marcos, según Juan, San Juan. No existía Hechos de los Apóstoles, no existían las epístolas, ni las 14 de Pablo, ni las 3 de Pedro, de Juan. No existía. Por lo tanto, ellos tenían que basar a lo que le decían estos hombres. En este caso, Pablo dándole consejos. Pero Pablo ya traía una trayectoria y él mismo da testimonio de ese encuentro con Dios que incluso muchos no le creían. Bien, entonces ya sabemos que del griego es acción sobre el propio sujeto, atención al mismo en la vida espiritual. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Tener cuidado de ti mismo. Y ahora viene estos ejemplos que son bíblicos y demasiado fuertes para entender y claros también para entender. En Génesis capítulo 3, que es la caída de la humanidad, que es la caída de Adán y Eva en el pecado, en el versículo 12 dice así la palabra del Señor. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sí. Le echa la culpa a Dios. ¿A quién le está echando la culpa? A Adán. A Dios. La mujer que me diste por compañera. Es como que yo en este momento me queje con Dios. ¿Para qué me diste la mujer que tengo, Señor? ¿Por qué me la diste? Porque uno dice, Dios me dio las esposas que tengo. Gracias, Señor. ¿Verdad? Y muchas veces, ¿qué pasó acá? La mujer que me diste por esposa me dio del árbol y yo comí. En este caso, en Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24, sí saca a la mujer del Adán, la mujer que tenía adentro, la saca y se la presenta, se la da y dice, hueso de mi hueso, carne de mi... Claro que sí. Pero acá literalmente le está echando la culpa a Dios. Y luego, por supuesto, le echa la culpa a la mujer, número 2. Ahora, lo que a mí me impresionó, ¿cómo puede ser que te sinvergüenza? Le echo la culpa a Dios, le echo la culpa a la mujer y no le echo la culpa a Satanás. Es chistoso, ¿no? Bien, entonces, ¿qué estamos viendo? Ten cuidado de ti mismo. Entonces, ¿quién tenía la culpa acá? ¿Quién tenía la culpa? La respuesta es Adán. Él mismo porque tomó, aceptó, pactó todo lo que ustedes quieran. Y ahora vamos por la mujer. Ya en el versículo 13 de Génesis 13 dice, entonces dijo Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Sí. No te gustó comer. La serpiente me engañó. Pobrecita. Pobrecito de nosotros que somos engañados por Satanás. Hoy nos engaña como nos engaña. Entonces, ¿podría haber dicho no? La respuesta es sí. ¿Y por qué dijo sí? Y acá viene una parte que es un misterio. ¿Por qué si todavía no estaban en la carne? ¿Por qué si todavía no habían comido del fruto? ¿Por qué dudaron? Porque les sembró la duda Satanás acerca del conocimiento del bien y el mal. Y que era apetitoso para alcanzar sabiduría. La curiosidad. ¿Y por qué Dios permitió? Es la otra pregunta que se hacen muchos. Y la respuesta es Juan 3:8. Dice, el viento sopla a donde quiere. Escucha su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Y en ese tiempo, ¿qué era Adán y Eva?
estaban en el Espíritu, estaba el Espíritu de Dios todavía en ellos. Entonces, ¿cómo eran ellos? Libres como el viento, libres para decidir. El tema es que decidieron mal. Ellos deciden mal, pero el Señor los hizo libres y con Cristo nos devolvió esa libertad para que nosotros tengamos la capacidad de decir sí o decir no. Ahora, si caíste en el sí, tenemos la misericordia de Dios en el arrepentimiento, en pedir perdón. Por eso presten atención en la parte final, que ahí siempre está el desenlace de todo lo que el Señor me da. Tenemos la capacidad dada por Dios para pedir perdón. El problema es que Adán y Eva, ¿ustedes dice la Biblia que pidieron perdón? La respuesta es no, nunca se arrepintieron de lo que hicieron. Y fueron expulsados del Edén porque no se arrepintieron. Ahora vamos a otro ejemplo más adelante. Vamos al libro de Jueces. Jueces capítulo 16, versículo 20. Desde el 14 al 16 entra en acción un hombre llamado Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón es un hombre con una cualidad extraordinaria y sobrenatural, con una fuerza que le ha dado el Señor. Una fuerza que sobrepasa todo entendimiento dada por Dios, el cual él solo mismo vencía ejércitos, incluso con una quijada de un asno podía destruir un ejército completo. Pero de repente, ¿cómo puede ser que un hombre tan poderoso, tan fuerte, que una nación filistea completa le temía, cómo puede ser que sea destruido por una mujer? ¿Cuál es el título de hoy? Cuídate de ti mismo. O sea, él tenía la capacidad, sí, tenía el Señor, sí, tenía fuerza, sí, tenía poder, sí, tenía todo lo que todo hombre quisiera tener, lo tenía Sansón. Sansón, un hombre el cual hizo un pacto de nazareo por el tema del pelo largo, la barba, no podía tocar cadáver ni beber vino. Es el pacto que se hace de un nazareo, un juramento. No nazareno, tengan cuidado, no estoy diciendo nazareno, porque uno dice nazareno y no, nazareo, es diferente. Entonces, ¿qué dijo? Sansón y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, le dice Dalila. Y ya anteriormente, si leemos en contexto, ya reiteradamente le había dicho lo mismo, pero nadie le pudo hacer nada porque él no decía la verdad de su secreto. Pero esta vez la mujer, como la serpiente con el mismo Satanás, le dijo, ay, mi querido Sansón, la verdad que yo creía que vos me amabas, pero no me amás, por eso no me revelas tu secreto. Te voy a dejar. Me voy a buscar un hombre más fuerte que tú. Y me imagino, perdón, ¿no hay alguien más fuerte que yo, querida? Yo soy Sansón. Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, acá viene la parte que es fuerte, escuchen esto. Se dijo a sí mismo, porque la enseñanza es ten cuidado de ti mismo. Se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras veces. Esta vez me escaparé. Y si pensamos mucho, muchas veces caemos o revelamos nuestro secreto, nuestra fuerza que nos da el Señor, y creemos que vamos a salir invitos. Sí, puede salir 1, 2, 3, pero de repente pasa algo. Se acabó. Dice el versículo, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. ¿Y qué pasa cuando el Señor se aparta de ti? Lo siguiente, versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Cuáles son los trasfondos espirituales? Ceguera espiritual, prisionero, esclavo de otros. ¿Por qué? Porque Sansón viene de la promesa de Sem, que es el primogénito de Noé. Todo eso lo van a entender leyendo Génesis capítulo 9. Pero Cam, que tiene un hijo llamado Canaán, a quien maldice Noé porque se fue atrevido con él, ellos tenían que ser esclavos. De ahí viene la descendencia de los filisteos. Entonces, este es un hombre que es de la simiente, de la elección para el Mesías, según Génesis 3:15. Cuando maldice a la serpiente, le dice que habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de una mujer, que es a la cual él hizo caer en pecado, que iba a venir el Mesías a futuro.
De repente, Sansón, que no se tenía que mezclar con este tipo de mujeres cananeas, terminó haciendo todo eso. Lo cual indica que Sansón nunca pudo entender la fuerza dada por Dios hasta que la perdió. Nunca pudo saber la visión que le había dado Dios para su vida hasta que perdió los ojos. Nunca pudo valorar la libertad que le dio el Señor hasta que estuvo en una cárcel. Muchas personas que están escuchando, a veces, por más que alrededor no haya rejas, pero se sienten que están encarcelados, sienten que le falta libertad. Y de repente quieren emprender algo y dan contra las murallas porque hay una ceguera. Damos contra un portón o damos contra algo. E incluso el enemigo tiene el poder para tocarnos. ¿Por qué pasa estas cosas? Estas cosas pasan porque hay algo que tenía dado por Dios Sansón, es fuerza. Y hay un texto bíblico que es 1 Samuel, capítulo 2, que me confirma lo que yo estoy hablando para que ustedes puedan entender con más claridad. En 1 Samuel, capítulo 2, exactamente en el versículo 9, dice la palabra del Señor en el Espíritu. Él guarda los pies de sus santos, mas los impios perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. La fuerza que tenía Sansón no era de él, era de Dios. La fuerza que puedo tener yo para llevar un ministerio, para trabajar para Dios, me es dada de Dios. La fuerza que tenés vos para en tu trabajo, tenés que dar gracias dada por Dios. Hay gente que tiene soberbia y cree que él es fuerte por su propia fuerza y termina luego humillado. Humillado. Si ustedes investigan la historia de todos los héroes de Hollywood, cómo terminaron, todos terminaron mal, porque mostraron una fuerza que no es de Dios. Una fuerza que no es de Dios. Por eso que Pablo, al mismo Timoteo, al que le dice eso, en donde estamos leyendo en 1 Timoteo, luego le dice en 2 de Timoteo 1, 7, del 6 al 7, dice, te voy a imponer las manos para que avives el fuego del don de Dios que hay en ti a través de la imposición de mis manos, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, dice, y no de cobardía. Cuando alguien se siente cobarde es porque se ha perdido ese poder. ¿Y qué acaba de perder acá Sansón? Acaba de perder la fuerza. ¿Pero qué también acaba de perder? Sus ojos. ¿Y qué también acaba de perder? Su libertad. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo? Jueces 16:20. Se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras veces, me escaparé. Y a veces ya es demasiado tarde. Por eso en Mateo 25, cuando uno lee del 1 al 12, vemos que tenían la posibilidad de acumular el aceite de las 5 vírgenes que fueron insensatas, y cuando llegaron la hora de entrar a las bodas del Cordero no pudieron entrar. Golpearon la puerta, pero ya no se le pudo abrir. Ellos pensaban, no, total, si nos falta aceite a las 5 a estas 5 que se viven congregando, viven escuchando la palabra, amén, gloria a Dios y todo eso, le vamos a pedir un poco de aceite. Sin embargo, le dijeron, no te vamos a dar aceite, vayan a comprar si quieren. Se acabó la gracia. O sea, se acabó también el acumular aceite. Va a haber un momento que ya no vamos a predicar. Porque el aceite es lo que estás escuchando en este momento. Es la palabra, es el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, viene una parte que es muy interesante, que a mí me llamó la atención, pero que está bueno, que está en Daniel capítulo 6. En Daniel capítulo 6 ya está el reinado de los medo-persas. Ya entra el reinado de el rey Darío, que había vencido en el capítulo 5 por este nieto como hijo de Nabucodonosor, que se portó re mal y que utilizó los utensilios del templo de Dios, que tomó a poco las cosas de Dios que el rey Nabucodonosor había traído cuando llevó en cautiverio al pueblo de Dios. Entonces, este sinvergüenza, pastor, no se ha atrevido. ¿Cómo va a decir esto? No. Pero ¿por qué digo esta palabra yo? Porque cuando uno lee el capítulo 5, este rey se llama Belsasar, que hizo un banquete, a todo trapo. Pero ¿qué pasó?
ellos trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Entonces bebieron y ellos, el rey, sus príncipes, todos estaban jugando con las cosas sagradas. Y ahí es cuando el Señor aparece y el dedo de Dios se escribe y le da el ultimato a su reinado, por supuesto. Ahí invaden los medo-persas, los destruyen, los matan y entra el reinado de los medo-persas, porque ya anteriormente, hasta el capítulo 4, llegó el reinado del rey Nabucodonosor. Entonces entran los medo-persas, ahí entra el rey Darío. Y el rey Darío quería mucho a Daniel, lo amaba como vendría a ser una forma del Padre Celestial amando a su Hijo Yeshua Jesús. Así es como se ve el trasfondo espiritual. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas, había otro gobernante, porque era gobernador Daniel, pero en capítulo 5 no quería que esté como gobernador este sinvergüenza, y lo hace sacar, y así le fue también. Sin embargo, este rey Darío, escuchaba porque sabía que era una persona que había sido usado en gran manera a través del rey Nabucodonosor y que había sido muy próspera la nación gracias a la sabiduría que tenía Daniel, por supuesto, dada por Dios, dice en los primeros capítulos. Ahora, ¿qué tiene que ver con ten cuidado de ti mismo? Tiene mucho que ver. Vamos a leer el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué significa todo esto? Yo no he visto justo desamparado. Es decir, los gobernantes tramposos hicieron como un congreso particular ellos, entonces hacen un edicto, eso se lo presentan al rey, lo exaltan al rey como diciendo que nadie más puede adorar a otro rey en el transcurso de 30 días. Si en el transcurso de esos 30 días alguna persona en esa nación, adoraban a alguien diferente, tenía que ser echado al pozo de los leones, al foso de los leones. Toda una trampa perfecta porque sabían que Daniel todos los días en determinados horarios oraba mirando hacia Israel por la ventana. Entonces llegaron los paparazzi, le sacaron foto, dijeron acá tenemos la prueba, Daniel derechito al pozo de los leones, jajaja. Lo que no sabían era que en el pozo de los leones en vez de comerlo a Daniel, le sirvieron ahí hasta calorcito, le dieron, jugaron y todo lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Pero por qué? Porque el Señor estaba con Daniel. ¿Y por qué? Porque no se halló falta en él. ¿Y por qué? Porque el león no te puede comer si no hay falta en vos. Si la enseñanza está en cuidado de ti mismo y yo cometo faltas, ¿qué estoy dejando? Puertas abiertas. ¿Y qué le pasó a estos gobernantes, a estos sátrapas? Luego en el mismo capítulo, el rey que se va triste, porque ese edicto no se podía cambiar, era una ley que porque si lo llegaba a cambiar, lo destituían como rey. Entonces tenía que bancarse la muerte de un amigo llamado Daniel, firmado por su propio puño y mano, representación de lo que hizo el Padre que dio a su Hijo amado para que mueras por nosotros, porque así te estaba estipulado según la ley, la muerte de su Hijo en la cruz. Entonces, sus otros enemigos, cuando el rey viene y descubre que él dice, tu Dios te salvó, sí, lo salvó. Enojado el rey, ¿qué hace? Ahora traigan a esos otros atorrantes y traigan a sus hijos y traigan a sus esposas. Y si alguien está de visita en la casa de ellos, también tráiganlo. Pues hay una prédica que se llama Ten cuidado con quien te juntas. Y todo al pozo de los leones. La Biblia dice que en el aire lo comieron, lo destrozaron. O sea, no llegaron ni al suelo, dice, le habló completo a Daniel 6, van a ver, y fueron destruidos. Ahora, cuando uno lee, como referencia primera de Pedro, vamos a ir a primera de Pedro capítulo 5, anoten así, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ah, mira vos, pero los leones, ¿lo pudieron destruir a Daniel? No. ¿Fue literal? Sí. Ahora, ¿esto es espiritual? Sí. En esta área, sed sobrio y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué me está mostrando la Escritura? ¿Cuándo puede devorarme? En el mismo capítulo de Daniel 6 dice que fueron devorados los acusadores, porque mintieron, porque se metieron con un hombre, con un hombre de Dios, haciéndoles trampa, porque quería adorar al Señor. El pensamiento de Daniel en sí mismo era siempre ser fiel al Señor, adorar al Señor. Y siendo así, Colosenses 3:23, como que todo lo que él hacía, lo hacía para el Señor. O sea que por más que se haya vuelto rico, primeramente el rey Nabucodonosor, y posteriormente su nieto, hijo, Belsasar, y posteriormente en el reinado de Darío, a él lo que le importaba es, como gobernante, hacer bien las cosas. Por favor, Señor, que en algún momento nos llegue un gobernante así acá a la Argentina. Nos hace falta un gobernador que tenga temor de Dios. Ay, ya va a ser tan religioso. No, eso no es de Dios. Claro, hay gente que, como no leyó la historia de José y de Daniel, cree que los hombres de Dios no pueden estar en la política. Y la verdad que esa es una falta de conocimiento, porque Dios hace como quiere, donde quiere, cuando quiere, con quien quiere. Amén. Y qué lindo sería tener un gobernante como Daniel o como José, porque la Biblia nos muestra que fue próspera esa nación. Y tenemos una tierra tan rica, queridos hermanos, y sé que en algún momento les puedo asegurar que va a haber un hombre de Dios gobernando en la Argentina. Lo digo porque va a ser así. Ahora, ¿cómo sigue todo esto? Cuando llegamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice el apóstol: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, ¿hay una batalla? La respuesta es sí. ¿Tenemos una batalla dentro de nosotros? Sí, querido hermano. Claro que sí. Y ahí levanta la mano uno, como me pasó. No, pastor, yo nunca peco, dice. ¿Cómo? No escuché bien. Yo no peco, dice, yo no cometo pecado. Uy, Padre. Pues si alguien tiene alguna duda de la que estoy hablando, lea 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Les voy a repetir para que anoten. Lea 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 y versículo 10. Acá en el versículo 12 de 1 de Pedro 2 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, perdón, ¿alguien anda hablando mal de mí? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué termina diciendo? Concéntrense en la palabra buenas obras. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Anoten así. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿En qué le dije que se concentren? En buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Concéntrense en la palabra buenas obras. Sigan concentrados en la palabra buenas obras. Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14, versículo 12 dice así: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, el apóstol Pablo, que da consejo a Timoteo, levantó muchos ministerios e hijos espirituales, hizo grandes obras. Y Timoteo tenía que seguir esa carrera porque ya Pablo está en la cárcel y necesita que siga los ministerios que hablan del Mesías, de Cristo, de Yeshua, de Jesús. Hay obras. Y estamos en este tiempo, uno viene a predicar en la radio, pero para hacer obras para con Dios. ¿Y cuál es la mejor de las obras para con Dios? Es ganar almas. Es ganar almas para el reino de Dios. Siempre es ganar alma para el reino de Dios. Entonces, si dice la palabra ten cuidado de ti mismo,
Si dice la palabra, ten cuidado de ti mismo, y estamos dando consejo acerca de muchas denominaciones cuando empecé al principio, yo les tengo que leer el versículo 19 y 20 de Santiago 5. Este es el texto que podemos hablar a algunas personas que quizás y también estén equivocados. Y dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, porque Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ten cuidado, no te extravíes, predica solamente sobre Cristo, sobre Yeshua, sobre Jesús, sobre la gracia y todo lo que está relacionado con eso. Pero si alguno se ha extraviado de la verdad, ¿qué es ser extraviado de la verdad? Lo que hablé al principio, las denominaciones, el pedirle al santito y también la idolatría a los hombres. Ah, no. ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Cash Luna? ¡Qué poder que tienen en sus manos! ¿Se acuerdan de Sansón, no? ¿Quién viene? Dante Gebel, vamos, porque qué poder que tiene. Entonces, ¿qué le pasó a Sansón? La fuerza que tiene Sansón era de Dios. Entonces, lo que pueda tener un hombre que se han conocido en las redes como Dante o como Cash Luna, es dado por Dios. Y si no tienen cuidado de sí mismos, se le puede quitar eso. Pero pónganle en que se mantengan al extremo hasta el final, aparentemente, porque eso pasaba también en el tiempo del Señor, le decía sepulcros blanqueados, que sea apariencia todo. Y todo lo que le siguieron a estos hombres. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el peligro? Y lo acabamos de leer. Cuando la palabra dijo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que si tengo que tener cuidado de mí mismo y de los que me oyen, ¿cuánta gente sigue? Yo he nombrado a estas personas porque son personas que le siguen multitudes, pero pónganle, Dios quiera que no sea así. Dios quiera que no sea así, ni tampoco que sea así con lo que estoy manejando yo en mi ministerio. Y los que vendrán, porque tengo que tener cuidado de mí mismo. Pero pónganle, entre comillas, que le hayan conducido al pueblo de Dios a una trampa, a algo que no era como Dios quería. Porque uno ve en las redes lo que acontece y uno dice, che, ¿está bien esto o está mal? No voy a entrar en detalle, cada uno sabe lo que ve, pero cada uno sabe qué es lo que se hace según lo que no está escrito. O sea, hay cosas que se hacen que no lo respalda la Biblia, pero se hacen. Como por ejemplo, hacer dentro de la iglesia matiné, boliche. Está tolillo, loco. ¿Qué tiene de malo, loco? Nos divertamos un poquito, loco, está tolillo. Y todo lo que ustedes ya saben, que se ven, que no quiero entrar en detalle, que uno lo ve, que no es que no lo quiera denunciar, porque ya usted pone en YouTube, ya solo se manifiestan un montón de cosas. Entonces, está el que hace bien las cosas y sabe que es salvo él y serán salvos aquellos que siguen a él. Porque seguir a un hombre de Dios que tiene el respaldo de que te muestra que Cristo es el camino, que Yeshua es el camino, que Jesús es una verdadera iglesia. Pero no quiere decir que dentro de todo eso también haya una trampa. Porque hay trampas. El testigo de Jehová te hace trampa. ¿Cuál es la trampa de ellos? Que también con diplomacia te hablan de Jesús. Pero Jesús para ellos dice que es un ángel que se hizo, que vino a este mundo. Y para otras denominaciones es un profeta nada más. Pero el verdadero es, y así, sin poder entender el significado espiritual de la Sagrada Escritura. O sea, decir que Jesús no es Dios es la mayor de las blasfemias, porque en Juan capítulo 1, del 1 al 14, lo aclara perfectamente que Él es Dios. Y Juan 14, versículo 9, lo termina de redondear al 100% cuando dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero en Juan capítulo 1 es el más certero, porque dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios, y por el verbo, que es por la palabra, que significa del griego, la palabra fue hecho todo lo que existe. Pero aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la palabra, como unigénito. Es decir, el hombre, el Dios siendo espíritu, se vuelve hombre. ¿Pero para qué se vuelve hombre?
para contaminarse en la carne del pecado original y luego destruirlo en la cruz. Simbólico, que es largo para explicar, pero el que tenga oído por el que oiga. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo acá, queridos hermanos? Estamos aprendiendo de todo lo que está relacionado con las obras y el tener cuidado. Ahora, hay un texto que va a ser chocante para muchos de los que están escuchando, que nos suele pasar. En Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿En dónde es inconstante? En todos sus caminos. Concéntrense en la palabra caminos. Ay, hoy sí, mañana no. Hoy no sé, mañana quizás. Ay, hoy sí. Ay, me congrego. No, este domingo no tengo ganas. El otro domingo, por ahí sí. Ahora ya no quiero ir más. Ah, quiero hacer este emprendimiento. Ahora ya no tengo ganas. Ah, voy a viajar. Ah, no quiero ya viajar. Y siempre doble ánimo. ¿Pero en dónde? En todos sus caminos. Entonces es peligroso para muchos. ¿Y cuál es la solución para esta persona? La solución es leer el Salmo 119. ¿Por qué? No se olviden la palabra todos sus caminos. Es inconstante en todos sus caminos. No se olviden de esa palabra, todos sus caminos. Y cuando uno lee el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en todo mi camino. Lumbrera en todo mi camino. Entonces la persona de doble ánimo, la persona que es inconstante en todos sus caminos, necesita de la palabra de Dios, porque es lámpara a sus pies y va a ser lumbrera en el andar del caminar. La solución solamente está en la palabra. Vamos a orar, queridos hermanos, en esta consigna, según la Sagrada Escritura, de quién tengo que tener cuidado. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. El Señor nos dice a todos, me dijo a mí primero, le dice a ustedes: tengan cuidado, mírate al espejo. Tu peor enemigo no es los ángeles caídos, ni el mismo demonio, no, ya fueron vencidos ellos. O, si sos un hijo de Dios, ten cuidado de ti mismo. Porque Pablo nos dice: mira, ten cuidado, mira que Satanás ahí te puede... No, ten cuidado de ti mismo. Porque estás predicando, porque estás hablando, quieres hablar del Señor, para que te salves a ti mismo y a los que te oyen, a los que te escuchan. Tenés que ser un ejemplo para aquellos que te escuchan. Esta palabra primero me exhortó a mí, como persona. Y directamente como primera persona le exhorta Pablo a Timoteo. Pero ustedes creen que Pablo, cuando dijo estas palabras a Timoteo, no se acordó él de lo que hizo en Hechos capítulo 7, cuando él, testigo ocular, que hacen matar a este teólogo Esteban, muchacho jovencito? Gracias a Dios, con su misericordia, el Señor luego lo redime. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Bueno, yo le dije que siempre tengan atento en el final. Hay que hacer lo que dice en forma de oración el Salmo capítulo 51, del 1 al 4 dice, y estaría bueno que lo repitan conmigo, en forma de oración, porque es una oración, cántico de oración. David escribe este cántico porque David le falló también al Señor, y nosotros le fallamos también. Él tenía que tener cuidado de él mismo también. Dice, y podemos decir todos juntos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. No como Adán y Eva, que no reconocieron. Reconozco, hay que reconocer. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Cuando dice para ser reconocido justo en tu palabra, es porque en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8 dice: el que dice que no ha pecado lo hace mentiroso al Señor, y la verdad no está en él. Tenemos que arrancar reconociendo que somos humanos,
El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces hay una lucha en la carne. Hay una lucha en las tentaciones. ¿Y de quién tenemos que tener cuidado? ¿Del que nos tienta? No, de ti mismo. Porque en vos está el poder decir sí o no. ¿O acaso no hemos aprendido? Nos dijeron, si le dijéramos a esta montaña que se echa al mar, dependiendo ya de nosotros. Es un poder dado de parte de Dios. Pero también es un poder dado a través del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Juan que el que nos guía a todo arrepentimiento es el Espíritu, el Ruach HaKodesh. Hay que estar lleno del Espíritu Santo para reconocer un pecado. Pero hay gente que no quiere reconocer. Hay gente que no quiere reconocer que ha pecado. Además, cree que no peca. Y lo hace mentiroso al Señor. A veces hasta tenemos sueños que no queremos soñar. Y estamos pecando en un sueño. Significa que en el mismo sueño hay una lucha. En el ser de la persona hay una lucha interna. Y el enemigo te hace, de alguna forma, cometes pecado en lo que estás pensando. Hay cosas que acumulas en tus pensamientos que te llevan a cometer incluso pecado a través de un sueño. Por eso Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 23 dice, para terminar: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Es todo el consejo que le estaba dando Pablo a Timoteo. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a lo que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ten cuidado de ti mismo. Persiste en ello, en la doctrina de Jesús, de Yeshua, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Predica la palabra, que es medicina para el cuerpo. Pero sobre toda cosa guardada, guárdate a ti mismo, es decir, guarda tu corazón, porque estás vivo. De ahí mana la vida, gracias a Dios. Padre, bendigo a cada persona que está escuchando en el nombre de tu Hijo amado. Tú eres el que nos bendices a todos. Tercera de Juan 2, con tu palabra bendigo. Que sean bendecidos en todas las cosas, que tengan buena salud y que prospere vuestra alma en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Busquen siempre al Señor, escuchen palabra de Dios, congréguense, porque es muy importante para sus almas. Que la paz y la gracia del Señor esté con todos vosotros. Y si estás escuchando por primera vez, te invito a que digas estas palabras conmigo basado en Romanos 10, versículos 9 y 10. Padre Celestial, en este día yo me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua Jesús. Mi vida pongo en sus manos. Gracias, Señor, por aceptarme y por darme vida eterna como le diste a tu Hijo amado. Gracias. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor esté con todos vosotros. Soy el pastor Ángel Ramón Ferrer de Buenos Aires, Argentina. A través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua el Salvador, a quien todos conocemos como Cristo Jesús. Estamos compartiendo siempre enseñanzas y bíblicas y al mismo tiempo mensajes espirituales de nuestro Señor y Salvador para todos vosotros. Este programa ha tenido patrocinador, nos ha patrocinado la gente de Editora de Agua La Nieve, a nuestro querido Ricardo. Muchísimas gracias, querido. Bendecido usted y su finanza también. Que la paz y la gracia, querido, estén con todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.